Cuando de películas polémicas se habla, Irreversible sí o sí estará presente en la conversación, y es que aunque no te guste esta película, es innegable que su labor detrás de cámaras es una completa locura, tanto las anécdotas de cómo es que fue grabada la cinta, como la forma en la que es narrada, la cámara tan caótica de las primeras escenas y por supuesto la intención con la que se hizo todo esto. La película recibe al espectador con movimientos de cámara retorcidos y caóticos, incluso los créditos se van retorciendo a medida que los nombres aparecen, y es normal ver los créditos al inicio de la película, ya que en realidad este es el final de la misma, pues la cinta nos narra los hechos de una forma bastante peculiar, pues no solo es de manera invertida, sino que primero una escena nos muestra las consecuencias de algo y la escena posterior nos muestra lo que lo causó, haciendo que cada escena termine con el inicio de la escena anterior, de modo que puede hasta resultar ser un excelente desafío para los espectadores el ir hilando la historia mentalmente para comprender todos y cada uno de los detalles, y de cierto modo sentirse igual de perdidos que los protagonistas que buscan a Altenia. Se podría decir que la película va dividida en dos partes. La primera sería toda esta búsqueda de Marcus y Pierre, que al inicio no entendemos muy bien, pero que conforme avanza la película, o más bien retrocede, bueno, mientras la película avanza pero retrocede la historia, vamos viendo y entendiendo el odio acumulado y el hambre de venganza de Marcus, pero también vamos viendo cómo la forma tan tranquila de ser de Pierre se destruyó en el Rectum. Esta primera parte que se encarga de mostrarnos esta búsqueda y donde vemos lo que Alex significa para nuestros protagonistas es la más caótica, principalmente toda la secuencia del Rectum es la que me parece más desordenada, incluso hasta en cierto momento se podría decir que está mal grabada. Todo esto claro a propósito, y es que esta es una forma en la que Gaspar Noé logra que los espectadores formemos parte de la película y de este ambiente tan turbio, lioso, enredado, confuso y hasta trastornado, pues incluso no es algo desconocido que el director usó frecuencias de 27 Hz durante los primeros 30 minutos de la película. Estas frecuencias se dice que provocan mareos, náuseas, vértigo y dolores de cabeza, y esta pudo ser una de las razones por las que muchas personas abandonaron el cine en su estreno en Cannes. Estas frecuencias solo se pueden escuchar en el cine o con unos audífonos, y fueron agregadas por Thomas Bangalter, sí, el de Daft Punk, mismas frecuencias que están escuchando ahora mismo si es que traen puestos audífonos. Ok, entonces la primera mitad nos sirve para saber cómo es que nuestros protagonistas están dispuestos a tomar la venganza en sus manos por Alex, pero esto genera en el espectador la pregunta de quién es Alex, y es cuando entra la segunda mitad de la película y la que sería la primera mitad de la historia, la cual se encarga de mostrarnos primero lo que le pasó a Alex. Nos resuelve la incógnita que nos había generado la primera mitad sobre exactamente qué fue lo que le pasó, y lo hace de la manera más realista y cruda posible, con 9 minutos de abuso a un personaje que si bien han mencionado durante toda la película, no conocemos. Esta forma de presentarnos al personaje podríamos decir que es la más cruel de todas, porque en las escenas posteriores el director se encarga de hacer que simpaticemos con Alex, que veamos cómo sonríe, cómo se alegra, cómo se enoja y se entristece. Nos hacen simpatizar al máximo con su personaje en lo que queda de la película, pero justo después de mostrarnos la desgracia que le pasó, esta forma de presentarnos la historia hace que como espectadores no se nos genere esta tensión usual que las películas normalmente intentan crear, haciendo que tengamos miedo por lo que les pase a nuestros personajes, sino que nos muestra directamente cómo un tipo le rompe el brazo a uno de nuestros protagonistas para posteriormente intentar abusar de él, y cómo después otro de nuestros protagonistas le revienta la cabeza a ese tipo con un extintor, y todo justo antes de decirnos quiénes son y por qué hacen esto. El no tener esta tensión usual de las películas provoca que las escenas violentas impacten aún más porque no sabías qué tanto esperar, claro, si es que antes no investigaste a fondo o te spoileaste sobre la película. Y a su vez el director presenta desde el inicio lo que tiene para ofrecer a los espectadores. Los que decidan quedarse después de esto saben a lo que se están enfrentando. Esto igual aplica con la escena de Alex. A pesar de que en la primera parte de la película se nos dice que ha sido abusada sexualmente y que está en coma, y aunque ya hayamos visto lo gráfico que puede llegar a ser el director, sigue siendo una escena impactante e incómoda de ver, por la duración, las palabras, simplemente por todo.
En este punto me parece necesario que sepan que la mayoría de los diálogos de la película fueron improvisados, pues Gaspar Noé solo tenía un borrador de 3 páginas para el guión de la película, por lo que la mayoría de los diálogos se les ocurrieron a los actores. De hecho, en la escena de la fiesta, Vincent Cassel da su nombre real a las chicas, pero rápidamente cubre su error y salva la escena. Al hablar de Irreversible, obviamente se habla de la escena más polémica de la película: la violación a Alex. Para empezar, debemos saber que Monica Bellucci y Joe Prestia, Alex y Tenia respectivamente, grabaron la escena varias veces y la única limitación para los actores, aparte del principio y el final, era que no durara más de 20 minutos. Gaspar Noé dice que no tenía idea de cuánto iba a durar la escena, pues eso quedó en manos de Monica Bellucci y el actor que interpretaba a su agresor. El director afirmó que los resultados fueron excelentes el primer día, pero aún más perfectos el segundo. Los actores tenían cada vez más confianza entre ellos y podían ir más y más lejos. No sabía si la escena duraría 6 minutos, 10, 12 o lo que sea. Toda la escena estaba en manos de Monica Bellucci y hasta el tipo que hacía de su violador estaba a su servicio. Si ella no quisiera hacer la escena de alguna manera, lo habría dicho. Realmente, Monica Bellucci merece mucha admiración por atreverse a no solo grabar una escena tan polémica y ser ella la que decida cómo la quiere, sino por atreverse a llevarla tan lejos. Gaspar Noé rodó la escena de la violación desde la posición de tumbado en el suelo, manteniendo la cámara inmóvil porque cuando probó a mover la cámara como en las otras secuencias, sintió como si participara en la violación, y esto es un punto muy clave de la escena y de la película porque de haberla rodado de otra forma podría incluso malinterpretarse la escena y erotizarla, lo cual hubiera sido un error muy grave para el mensaje que quiere dar la película. El túnel se pintó de rojo y se le dio un piso de goma espuma de color concreto para poder rodar la parte final en la que Alex es golpeada. Y este mismo túnel estaba ubicado en la 118 Boulevard Berthier en París, pero se rellenó y se reemplazó con un cruce normal. Monica Bellucci admitió que nunca ha podido ver la escena de la violación en su totalidad, cosa totalmente comprensible. La sangre en la cara de Alex y los genitales visibles del violador se agregaron digitalmente después, al igual que los efectos de la cara destrozada en la escena de la pelea en el rectum. Todo esto es lo que hace que Irreversible, a pesar de ser una obra considerada cruda e incluso perturbadora, sea más valiosa por su narrativa, los aspectos técnicos, la forma en la que es grabada, el gran trabajo de los actores, tanto Vincent Cassel como Albert Dupontel, en lograr improvisar de esa forma la mayoría de los diálogos de la película, y sobre todo el enorme compromiso de Monica Bellucci al atreverse a llevar tan lejos una escena que de por sí sabría que sería tan polémica. Y es por eso que al inicio mencioné que puede que no te guste la película, pero que es innegable que el trabajo detrás de ella es alucinante. Claramente la película, al ser grabada de una forma tan improvisada y caótica, comete algunos errores, como el error que mencionamos anteriormente con el nombre de Marcus, o que cuando Alex baja las escaleras para entrar al túnel, el nudo de su vestido alrededor del cuello cambia después de que la cámara muestra el cartel de paso. Pero todo esto se debe a que Gaspar Noé ha dicho en diversas entrevistas que la película fue hasta incluso un accidente, pues él tenía otra historia más romántica en mente que después se convertiría en Love. Noé ya tenía a los productores dispuestos a realizar esta película debido a que mencionó que Monica Bellucci y Vincent Cassel, esposos en esa época, estaban interesados en hacerla, pero a Monica la idea de la película le parecía algo íntima, así que Noé empezó a pensar en esta trama de venganza y recientemente había visto Memento. De esa forma nació Irreversible, pero el director afirma que se sintió tan presionado y apresurado como robar un banco, como si alguien le dijera que tiene solo 5 minutos para robar o llegaría la policía y se lo llevaría a la cárcel. La película en su primera mitad pretende incluir al espectador en la misma, trata de desorientar mediante esos movimientos de cámara, molestar con esos sonidos, incomodar con la violencia que muestra. Claramente, como toda película que se jacta de ser perturbadora, no es para todo el mundo. Sin embargo, a pesar de esto, el director te atrapa en su obra y no te deja ir, ya sea porque como espectador estás tratando de hilar la historia, porque no puedes dejar de ver por qué hay un hombre buscando a un tal Tenia en un bar tan caótico, o porque la primera escena
escena de violencia te dejó intrigado en saber la razón por la que estás viendo a un hombre aplastando la cabeza de otro con un extintor. En Irreversible, Gaspar Noé toca muchos temas. El que me parece más profundo y a la vez más difícil de asimilar es el de afirmar que efectivamente los humanos como raza somos animales, pues por más civilizado que se presuma ser, en los peores momentos se recurre a los instintos más básicos. Y ojo, que esto no quiere decir que el objetivo era deleitarnos con lo cruel que puede llegar a ser la cinta, sino todo lo contrario, que nos horroricemos con esta afirmación, pues al presenciar cómo los protagonistas bajan a sus peores instintos sin ningún tipo de filtro o preparación previa, Gaspar Noé hace que nos enfrentemos directamente a la cruda verdad sobre las personas. Por eso es que anteriormente mencioné la importancia de no erotizar la escena de la violación, pues el objetivo de esta era que sea horrible, mórbida, cruda. Y aunque puedas o no estar de acuerdo con este mensaje, debes saber que a Gaspar Noé le da exactamente igual lo que el público opine, pues ha afirmado varias veces que sus películas las hace para él y no para complacer a nadie, que de hecho no le importa la reacción de la audiencia, ya que sus películas las hace para sí mismo. Es decir, que para él es importante expresar este mensaje, estés de acuerdo con él mismo o no. También podemos apreciar cómo la manera de contar una historia afecta directamente a la reacción de los espectadores. Véase que si la película hubiera sido presentada de manera tradicional, sería una película con un inicio algo lento en el que no veríamos nada interesante. Después hubiera generado tensión por saber qué le pasará a Alex y al final nos intrigaría querer descubrir si Marcus y Pierre consiguen encontrar al que abusó de ella. Pero por el contrario, en la manera en la que se nos presentó la película, esta nos genera algo de tristeza y hasta pena, porque los vemos siendo tan alegres y felices cuando los espectadores ya sabemos cómo terminaron. Y es como el efecto de ver la foto alegre de alguien fallecido. Sin embargo, si quieren verla de forma cronológica, existe Irreversible Straight Cut, en donde la película se puede ver de esta manera. Algo que me pareció interesante es el tema del tiempo. Al final de la película, Alex dice que ha estado leyendo un libro, el cual es un experimento con el tiempo de J.W. Dunne, que entre muchas cosas postula la posibilidad de que el pasado, el presente y el futuro estén ocurriendo al mismo tiempo justo ahora, pero los humanos solo somos capaces de percibir el presente. Sin embargo, mediante premoniciones, déjà vus, recuerdos y sueños es que podemos experimentar el pasado y el futuro. En el libro, el autor ejemplifica esto con diversas historias, entre ellas una en la que en un sueño discutía con un camarero sobre la hora, si eran las 4:30 am o las 4:30 pm, y cuando se despertó se encontró con la sorpresa de que su reloj se había detenido justo a las 4:30. Algo parecido a este ejemplo y lo que postula el libro se hace presente en lo que dice Alex que soñó sobre el túnel, y si nos damos cuenta, también Marcus dice no sentir su brazo. Esto sumado a la forma de narrar la historia que nos hace sentir en retroceso por los hechos, pero a su vez avanzando porque vamos conociendo más a los personajes, hace que la teoría de Dune se sienta hasta real, pues estamos experimentando el pasado conforme avanza la película, y para nosotros como espectadores cada escena es el presente, aunque ya sabemos el futuro y vamos conociendo el pasado de la historia. El título puede hacer una referencia a esto, pues lo único irreversible es el tiempo, pero la película rompe con esto de cierta forma, y a su vez las primeras y últimas líneas dicen que el tiempo lo destruye todo, y esto pasa con nuestros protagonistas. Conforme la película avanza, vemos cómo se fueron destruyendo. Le temps détruit tout. Ciertamente hay muchas películas que son aún más perturbadoras que esta, pero Irreversible logra un equilibrio excelente entre ser choqueante e interesante, con una forma de narrar la historia bastante ingeniosa. Como mencionamos hace un momento, la película se inspiró en Memento de Christopher Nolan, desde la trama del tipo buscando al hombre que mató y violó a su esposa, hasta obviamente la forma de narrar la película, que en el caso de Memento se hace de esta manera para hacer sentir al espectador igual de desubicado que Lenny, quien tiene falta de memoria de corto plazo, por lo que podemos notar una clara inspiración por esta película para realizar Irreversible.
Even if you get revenge, you're not gonna remember it. Si pudiera describir la película con una sola palabra, creo que la más adecuada sería caótica, pues es una obra que se puede jactar de ser desordenada y hasta confusa en cierto punto, pero que logra funcionar con todo esto, y que, como dije anteriormente, logra un excelente equilibrio entre lo crudo y una buena trama, que a pesar de estar grabada de esta forma desordenada y hasta improvisada, cuida grandes detalles, como el exceso del color rojo, que como sabemos puede significar violencia, ira, peligro, pero también amor y hasta pasión. Irreversible es una de esas películas que definitivamente se queda en tu mente por algún tiempo, ya sea por las escenas violentas, por sus curiosidades, por la trama, por tratar de entender la historia en el orden real de los hechos o por toda la polémica que ha provocado. Pero, ¿qué más se puede decir de una película que necesitó que el director esté drogado para grabar las tomas?